Bienvenidos a la conferencia que nos va a dar el señor don Jorge Garris sobre el papel que tuvo Montalbán en su castillo en las guerras carlistas del siglo XIX. Jorge Garris es doctor en historia y también es ingeniero militar y con ascendencia en Peñarroya. Y poco más, Jorge. Cuando quieras, empezamos. Venga. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Si en cualquier momento se me escucha mal, por favor, levante la mano y me lo dicen. Pues un auténtico placer, buenas tardes, auténtico placer estar aquí en Montalbán para hablar de un pasaje importantísimo de la historia, desconocido, intencionadamente desconocido, digo yo, como otros. Y en primer lugar, dar el agradecimiento al Ayuntamiento de Montalbán, al señor alcalde, al concejal de Cultura, con gran cariño, por la convocatoria y aparte por la organización de este evento, de esta conferencia, que imagino que nos va a dejar indiferentes, porque tengo preparado una auténtica revisión de la historia y una vivencia histórica que de que vamos a hablar de lo que ocurrió en Montalbán y cómo Montalbán fue artífice y fue protagonista principal en las guerras carlistas que ocurrieron aquí. Aquí ocurrió lo que a lo mejor nunca se imaginaron que pudo ocurrir. Y sin más dilación, comenzamos. Repito que al final daré muchos detalles acerca de... He consultado documentos militares históricos, los que hay, los tengo yo. No hay más documentos militares, fuentes secundarias, todo tipo de libros, todo tipo de estudios, de trabajos sobre esta zona, las mineras y sobre Montalbán. Por lo cual, lo que diga yo, pues prácticamente es lo que existe de momento, pero seguiremos investigando. Después escribiremos un pequeño libro para que quede constancia de lo que voy a hacer aquí y lo puedan disfrutar en sus casas tranquilamente, sin prisas. Dicho esto, no se puede dar la conferencia, no se puede hablar de todo este tema de las guerras carlistas sin explicar el antecedente, explicar el por qué se produce la primera guerra carlista. Si no se explica esto bien, que normalmente no se explica bien y de forma intencionada a veces, no entendemos nada, ¿de acuerdo? Con lo cual daré una segunda explicación, una segunda explicación de lo que ocurrió, por qué ocurrió. Presentaré como una película, presentaré a los personajes, a los protagonistas de la película, y luego ya me centraré en lo que fue cuencas mineras, porque la historia de Montalbán en las guerras carlistas está en referencia y ligada a lo que pasó en Trillas, lo que pasó en Segura de Baños, fundamental, lo que pasó en Martín del Río, lo que ocurrió en Lo de la Vieja, lo que ocurrió en Aliaga, lo que ocurrió en Alcañiz, indefectiblemente. Bueno, pues fíjense, pongo esta transparencia, que son los decesos de la guerra del genial Goya. Bueno, pues cuando acaba la famosa guerra de independencia o de liberación, como se quiera llamar, la gente recordaba esto. Es que si el general Goya no hubiera pintado esto, hoy en día habría gente que lo negaría, como estamos acostumbrados. Estas reuniones que hay en la historia y nuevas intereses de la historia, pero Goya lo pintó. Ocurrió esto en España y más cosas. Y esto lo hicieron los franceses en aquel momento y los que traían la revolución, los que traían la razón, pero de la mano de Napoleón e imponiéndola por la fuerza a los españoles. Con lo cual, esto lo que nunca se cuenta. Sabemos que después de la independencia viene Fernando VII, el deseado, que ha sido muy mal parado por la historiografía, y explicaremos que entenderán por qué. Pero bueno, cuando viene Fernando VII, el deseado, al poco tiempo ocurre un hecho fundamental en la historia de España y de la humanidad, que es el inicio del trienio liberal. Ahí tienen a la izquierda a este jovencísimo comandante griego, el del himno de Riego. Y aquí tienen un símbolo que nunca se explica, muchos porque no saben, otros porque se atreven, y yo modestamente sé algo y me atrevo, por supuesto. Además, yo tengo un interés. Aquí tienen la bandera del trío liberal. Esto es el símbolo de la masonería regular. Con lo cual, lo que ocurrió, ya la masonería, y lo voy a explicar, echamos a los franceses, que suele decir, por ayuda de los británicos, bien. Pero ellos dejaron aquí
logias masónicas, francesas y británicas, que ya estaban aquí algunas desde el 1700, con el duque de Wharton en Madrid. Ya estaban operando en Gibraltar, con lo cual la famosa Constitución de 1812 tiene influencia masónica británica. Pero bueno, la masonería francesa, que la empleó Napoleón para expandir su influencia y para acabar con el Imperio Español, como que empleó la masonería inglesa, se metió en España. Y se metió no solamente de la mano de los grupos burgueses, acomodados, ilustrados, nobleza y demás, que se cuenta que eran bien, se metió de la mano del ejército español, de oficiales del ejército español, se metió la masonería, por lo cual cuando estaban los franceses, que lo ha hecho el pueblo llano, con algunas vidas por supuesto, y el rey por simplificar, aquí quedó ese ejército masónico. ¿Y qué ocurrió? Que un día cualquiera, como ven aquí, en Cabezas de San Juan, con la fuerza militar que de aquí a América, para sofocar la sublevación americana, este señor, el Monterrey, que era masón, dio un golpe de Estado contra Carlos VII, lo expandió por toda España y se produjo el Dios liberal. Leyó un manifiesto que lo hizo este señor, Mendizábal, que también pertenecía a lo mismo, y que fue el artífice que luego veremos de la desamortización. Voy concretando para dar ese ambiente. Con lo cual, obviamente, el Dios liberal, pues bueno, no fue tan liberal. Es que lo de liberal, yo cuando veo a las carlistas hablaré siempre de cristinos, y explicaré por qué, es que son cristinos. Porque el término liberal, carlista, es muy confuso. Es muy confuso porque da a entender, como algunos pretenden, de que unos sean los demócratas, los progresistas, otros sean los absolutistas, los retrógrados. No. Verán cómo es así. Es mucho más complejo, es mucho más poliédrico. Repito, pues se produjo esto y ya inmediatamente de producirse el liberal ya hubo una gran matanza de religiosos, hubo una gran quema de conventos, hubo una gran explotación de la tierra, con lo cual creó un mal ambiente. Bueno, pongo esto como ejemplo. Y estaba hecho por afrancesados y por ciertas logias. Entonces la gente que había combatido en la guerra de independencia como pueblo llano y como testamento en contra del imperio francés, dijo, bueno, ¿qué pasa? La guerra es para esto, ya los mismos que hemos echado están ahora gobernando. Pues fíjense lo que digo, que Zaragoza, la ciudad de los sitios, como todos sabemos, cuando se acabó el Dios liberal con la ayuda de los hijos de San Luis y entraron por Zaragoza, los zaragozanos les besaban y les abrazaban a los gabachos que habían cuidado tanto y se habían echado. Fíjate cómo estaba la gente de alta, que cuando eran los gabachos, con los hijos de San Luis, les abrazaban y les besaban. Por dicho esto, para tener un poquito de contexto ambiente, vino más tarde Mendizábal con su desamortización, que fue simplemente expropiar las tierras de la iglesia para ponerlas en venta. Pero claro, en manos de quién se ponen en venta, de la gente que las puede comprar. Y la gente que las puede comprar es una burguesía incipiente que se hizo más rica. Esto hoy en día le llamamos tranquilamente, entre amigos, pelotazo. Fue un gran pelotazo. Y el que sufrió fue el pueblo llano. El pueblo llano no tenía acceso a esto. Bueno, pues esto también creó un cierto ambiente, ¿no? Carlos IV, Carlos VII, lógicamente, había una ley de sucesión, la famosa ley de sucesión, que según que por estos lugares era de una manera muy simple, y os explicaré de una manera más cierta. Había una ley de sucesión que era la ley sálica, que venía de los tiempos de Felipe V. Cuando la guerra de sucesión, que Felipe V no lo hizo porque se levantó un día por la mañana, se afeitó o se vino mal y la hizo, no. Había consultado a todas las fuerzas vivas de España de cómo hacer, si seguir con la ley sálica o modificarla completamente las parciales de Castilla. Y al final salió que se instaurara la ley sálica, que pone, no que deje fuera a las mujeres, sino que pone que siempre que hay un varón, tiene preferencia a la mujer en la línea descendente con derecho a la corona. Es lo que decía la ley sálica. Bueno, pues sea como fuere, el señor Fernando VII tenía un hermano, una de izquierda, que es Carlos María Isidro, Carlos V, el origen del carlismo, su mujer, María Cristina, su pequeña hija Isabel II, y como en las películas, Luisa Carlota, la cuñada. Faltaba la cuñada que era Luisa Carlota, fundamental en las historias países. Así, como yo lo cuento de una manera más divertida para que no aburra, pero así es. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Que se producen los sucesos de la Revolución. Estaba la ley sálica, estaba falleciendo ya Fernando VII, ahí tenía una hija, que era Isabel, la futura Isabel II, y las fuerzas, no solamente ellos,
quería modificar el derecho de sucesión, en una lucha de poder. Con lo cual, casi en el derecho de muerte, había Carlos VII firmado la pragmática sanción que dejaba la corona en manos de las mujeres, en contra de su hermano Carlos, que legítimamente le correspondía. Al poco tiempo, ya medio moribundo, escribe un codicilo en que dice que se retracta de la pragmática sanción, es decir, quita la pragmática sanción. Ese codicilo, cuando se entró Luisa Carlota, que estaba en Sevilla, que no podía ni ver, tenía celos de la mujer de Carlos VII, la que me cuento, por cosas que pasaron, que voy a contar aquí, rápidamente llega con su marido de Sevilla a la granja y se encarga de coger ese papel, y deshacerlo, romperlo, hacerlo desaparecer. Y para asegurarse de que conste, lo dejó reflejado de manera oficial en un documento. ¿Listo? Documento que salió en la Gaceta de Madrid. ¿Qué ocurre con todo esto? Que a partir de ese momento, cuando cogió ese codicilo, lo tenía el ministro Carlo Marde. Y el ministro Carlo Marde era un señor, ministro Carlo Marde, de Carlos VII, era un señor que nació aquí en Teruel, en Villel, en un pueblo de Teruel. Era hijo de campesinos, súper humildes. Y el hombre llegó a ministro con Fernando VII, para que luego digan, de las temas de oportunidades. Gracias al párroco del pueblo, que le fue metiendo, Escuelas Pillas, Zaragoza, llegó a ministro. Bueno, pues le pegó un par de bofetadas, le quitó el codicilo, y esa famosa frase que quedó para esa que le dijo Carlos Marde: señora, manos blancas, no ofenden. Bueno, pues esto es el origen de la guerra carlista, pero no es por esto, Es que en el trío liberal que he contado antes, ya hubo una guerra civil. Entre realistas, partidarios del franquismo, y los partidarios de la Revolución Liberal. Ahí hubo una guerra civil. Con lo cual, todos aquellos que habían participado en la guerra civil, cuando Fernando VII iba muriendo, los fueron purgando, los fueron echando del ejército y apartando del poder. Salvo en las provincias vascongadas, que como dependían de las diputaciones, eran más independientes, pues no lograron, había tantos mandos realistas que en otras partes del país no había. Bueno, por dicho el ambiente, que creo que si me he explicado bien, espero haberme explicado bien, evidentemente aparece una niña que tiene 3 años cuando muere Fernando VII el día 30 de septiembre a las 3 de la tarde, muere. Hay una niña que es Isabel, la Josefina II, que tiene 3 años. Y está su madre, que es la regente, la primera regente, María Cristina. María Cristina, que la ven aquí en el centro, es la que estuvo como regente durante toda la Primera Guerra Carlista. ¿De acuerdo? Con lo cual las tropas eran tropas cristinas. Algunos eran isabelinos, liberales, tropas cristinas, porque era de María Cristina. Y dicho esto, es que no es el tema de que, bueno, Luisa Carlota tenía mucho interés en ocupar poder. Porque con el tiempo, ya después, cuando Isabel II fue mayor de edad, después de la Primera Guerra Carlista, para que vean el tema, el hijo de Luisa Carlota, que fue Francisco de Asís, alias La Paquita, porque era totalmente homosexual, fue la que casaron con Isabel II. Era totalmente homosexual, tenía dos amantes, era eunuco y jamás pudo concebir un hijo con Isabel II. María Cristina era un poquito ligerita de cascos, pero Isabel II fue muy ligera de cascos. Tuvo muchos amantes, tuvo muchos hijos, que muchos fallecieron. Y uno de sus amantes, por si no sabían, el capitán de ingenieros Puig Moltó, fue el que engendró a Alfonso XII. Y de ahí viene esta línea hasta ahora. Bueno, por dicho esto, para que vean el ambiente, esto a nivel pueblo llano, a nivel sociedad, a lo mejor un señor que vivía aquí en un pueblo pues no era consciente de lo que pasaba en ese sentido. Pero los estamentos sí eran conscientes de lo que estaba pasando en España. Y aparte se había perdido el imperio de ultramar. Se había perdido el imperio español porque unos señores que querían ir para allá dieron un golpe de Estado. Visto. Ese era el ambiente que había en España en aquel momento. Yo para que se entienda, no como explican por ahí, que claro, como era una niña y este era un hombre y era mayor, pues dijo el hombre que una niña no que era él. Tan fácil no fue la cosa, ¿no? Por dicho esto, y espero no aburrir más, se produce la guerra carlista, unos levantamientos, de manera general lo voy a explicar, porque no hay tiempo para esto, por un frente del norte, la zona de Euskal Herria, donde estaban las flotas vascas, las grabarlas,
un frente catalán también muy importante, que había habido con actos de sublevación, los matineros y demás, los agraviados en su tiempo, y luego el frente del Maestrazgo, que es el frente que vamos a hablar y que afecta más aquí a Teruel y en concreto a Montalbán. Bueno, pues fíjense esta transparencia, Aragón dio muchos líderes carlistas en la Primera Guerra. Fuimos los que más, después de Valencia, incluso más que Euskadi, en Aragón. Y fíjense, tanto jefes de primera, de segunda, de apoyo y total, fíjense el número de gente que hubo involucrada. Y en Montalbán hubo un cabecilla muy famoso que se llamaba Narciso Oliete. Nació en Montalbán. Narciso Oliete, no era Oliete, como mujer que está por ahí. Era Narciso Oliete de Montalbán, apodado el Malos Ajos. Y este hombre operaba pues desde la zona de Peñarroya, Sogón, todos Arcas, por aquí al lado, llegaba hasta Utrillas, operaba por aquí. Y era su territorio comanche. Dan suerte, por supuesto, los cristinos lo perseguían, y en una de estas, en Utrillas, dieron con él, lo descantaron, lo hirieron gravemente y no tuvo más remedio que someterse a un derecho de gracia. Pues el gobierno cristino, ya veremos que hacía medidas de gracia y de perdón para que la gente lógicamente abandonara las armas, ¿no? Como los terroristas. Bueno, pues este fue Narciso Oliete, más o menos que dicho de paso, en Oriete, en el pueblo de Oriete, había otro que se llamaba Moreno, que este venía de Algeciras, era natural de Algeciras, su padre había sido un militar, había ido con él a ultramar América, luego vino por aquí por España, sufrió esa purga realista, y al final acabó siendo un guerrillero carlista que operaba por la zona de Oriete, igual que después ya usted. Y ahora les voy a comentar de una manera somera a los protagonistas de la película. Fíjense, por el lado carlista está el general Cabrera, el tal, diría el para muchos el malvado Cabrera, el general Quílez, tenemos a Balmaseda y a Agostera. Estos son los principales protagonistas en relación con Montalbán y con las tropas mineras. Y a su lado estamos hablando de Espartero, nada más y nada menos, Espartero, de Serrano, que fue amante de Isabel II, que le llamaba el general Bonito, que le hizo el duque de la Torre. Aquí tenemos aquí, a Van Halen, y aquí tenemos a Nogueras, que fue el enemigo bestial y brutal de Cabrera. Entre Nogueras y Cabrera ocurrió todo, luego lo veremos. Todo por un hecho fundamental. Y aquí tenemos los protagonistas. Van Halen, que luego a lo mejor lo digo, y si me olvido lo digo ya, en todo el libro de historia, porque los documentos originales es lo que hay que buscar, era fuente primaria. Yo he buscado documentos originales en relación con Montalbán, y lo que hay es lo que hay, de momento, seguimos investigando, pero a nivel militar lo que hay es lo que he visto yo, y a nivel archivo nacional. Luego está la fuente secundaria, que son los libros y las novelas. Y bueno, la gente novela, la gente escribe libros, y va cogiendo una parte de aquí, una parte de allá, y hace un montaje que puede ser cierto o no puede ser cierto, hay errores. Pero Van Halen, por ejemplo, verán en muchos libros de historia, si luego leen, que todo el mundo le llama el invento Van Halen, o les ha gustado la palabra, el invento Van Halen, hasta el estúpido Van Halen. Van Halen no es que fue invento, es que Van Halen era marino, y lo pusieron a comandar unas fuerzas, luego lo vieron aquí en el secano, en la segura de baño, es que era marino. Dicho esto, pues fíjense, ya el primer acontecimiento en que aparece alguien de Montalbán. Se habrán fijado, dice este hombre no sabe escribir, que pongo Montalbán con V. Bueno, pues no sé si escribir o no sé escribir, no lo sé, pero Montalbán en esa época se escribía con V. Y les voy a contar una cosa que he descubierto, pero al final, a partir de qué momento Montalbán se empieza a escribir con B. Hasta ese momento todos los documentos, todos los mapas, Montalbán aparece por V, de Monte a Lara, el reflejo de Montalbán. Pues fíjense que aparece en esta fecha, cuando Cabrera se va a ver al rey, bueno, al pretendiente, don Carlos, en Zúñiga, para explicarle que estaba el gran carnicer y explicarle de que no le gustaba mucho como la guerra de Aragón y que para ti, para tal, de que lo haría mejor. Y es cuando coge don Carlos, estoy resumiendo mucho, por necesidad, esto lleva tiempo y tiempo, y le da una carta manuscrita para Santiago a Carnicer. Y bueno, dicho esto, él iba disfrazado de arriero, que era el disfraz habitual de la época, era el transporte de la época, y cuando está en una venta en Belchite, pues uno de Montalbán lo reconoce.
Y dice, yo te conozco. Y Cabrera dice, ¿y tú por qué me conoces? ¿Y por qué me estás mirando toda la noche? Dice, porque tú eres Cabrera. Coge a la variante Cabrera, lo engancha del pescuezo, lo mete en una cocina, le pega una paliza y dice, como te guardas aquí, te mato. Lo encierra y se va corriendo y desaparece. Pero Gigante Cabrera lo buscaba. Repito, los dos grandes protagonistas que se odiaban a muerte, por la parte Cristina Nogueras y por la parte carlista Cabrera. Lo voy a presentar en forma de gráfico, litografía de manera muy breve, lo que eran las tropas carlistas que operaron por aquí por esta zona, de Montalbán. Aquí está la región de Aragón, siempre con boina azul, la tropa aragonesa carlista lleva con boina azul, la caballería de Aragón, boina roja, los padres de Aragón, boina verde, boina azul, los húsares de Victoria, que fue una caballería de élite, que lo verán que fue como todo aquí en Montalbán, sino de la Vieja, fue fundamental, una tropa de élite de caballería. También valencianos, los famosos de Valencia, que iban con su paño valenciano, debajo de la boina azul, la caballería de Valencia, con boina roja, la artillería carlista. Estos uniformes son muy parecidos a lo que hubo aquí, en Montalbán. Muy parecidos a lo que hubo aquí. Porque hay que decir una cosa, cuando empezó la guerra carlista, los habían descabezado las fuerzas oficiales, por lo cual se apuntaron al bando carlista, pues estaban descabezados, habían sido juzgados, pero no había apenas ejército. Entonces la indumentaria no había uniformes, la indumentaria era la particular de cada región. La paisana, el cachirulo, la barretina, lo que fuera. En la parte del norte, la boina vasca, que luego la que se puso de moda, la que se adoptó como uniforme para todo el mundo, que venía de Bayona, la compraban en Bayona, la hacían en Bayona. Al principio tenían poco armamento, tenían poca coordinación, estaban muy dispersos, tenían poca instrucción, no había un jefe claro, como apareció en una guerra del norte, hasta que falleció desde Bilbao. Y aquí, en el Maestrazgo, apareció el gran cabecilla que fue Cabrera, que fue un gran caudillo. Bueno, por dicho esto, no había, os lo ven aquí, que queda muy bonito, apareció más tarde. Apareció casi al final de la guerra, en el 38, 39, que es donde viene la guerra y la historia en Montalbán. Banderas. Estas son las banderas. A la izquierda, la bandera de Cabrera, que no es ninguna bandera pirata que dice la gente, sino que es lucha sin cuartel, es la lucha sin cuartel. Y a la derecha, pues bueno, eran banderas con motivos religiosos. También había alguna bandera con los colores nacionales, o Eduardo, y siempre con vírgenes y con santos. Esas son las banderas carlistas, ¿vale? No la Cruz de Borgoña. No la Cruz de Borgoña, os explicaré el porqué. Esas son las banderas carlistas. Y esos eran los cristinos. Esto era la tropa cristina, el ejército cristino. Y esto es muy importante porque les afecta aquí a Montalbán. Estas son las milicias nacionales. Aquí en Montalbán, como muchas, después se produjo el neoliberal, crearon milicias nacionales y provinciales. Es decir, en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo con cierta envergadura, había una milicia en función de la población con una entidad. Que era para que salvaguardaran los principios de la Constitución de 1812. Era como una especie de milicia política. ¿Vale? Con el cual era una minoría, era voluntaria, hacían una mala instrucción, hacían una instrucción de 2 horas el primer domingo en cada mes, iban equipados pues, con los que se equipaban, armados con los que se armaban, y repito, instrucción la mínima, pero tenían sus prebendas y sus privilegios, porque eran los, entre comillas, guardianes de la Revolución Liberal. Y aquí, pues, fruto de ello, aparecen sus heroínas. Aquí en Montalbán están milicias nacionales, ojo, de Montalbán y de Burgos, ¿de acuerdo? Y sus mujeres, de las 40 esposas de milicias nacionales, aparecieron muchas heroínas que, como digo activamente, combatieron activamente junto con sus maridos. Entre ellas, una joven de 22 años, que es María Cirujeda, que da nombre a esta calle, y que después, posteriormente, explicaré por qué se hizo heroína. Pero hay una que se ha olvidado, que se lo voy a contar al concejal, que es Doña Florencia. Doña Florencia tenía un estatus más alto que María Cirujeda y mandaba más. Era más culta, era más señorona, era muy liberal, y tenía ideas muy liberales, muy avanzadas. Era Doña Florencia. Y mandaba a las mujeres y también que mandaba a los hombres. Y Doña Florencia, que lo sepan, ha sido muy famosa porque disparaba desde la torre de la isla de Montalbán. Con sus amigos y sus amigas disparaba desde la torre de la isla de Montalbán.
Entonces vamos a por eso. Bueno, esta era la bandera que empleaban los cristinos, lógicamente. Este era el armamento, los cañones de a 12 libras, de a 20 libras, de a 24, que empleaban tanto los cristinos como los carlistas, porque los carlistas no tuvieron artillería casi hasta el año 38. Porque, repito, la artillería que había era cristina. Bueno, este es el fusil modelo 1928, que se empleaba en el ejército español en aquel momento, que también para los carlistas, por lo que es la de España a la francesa, Siles, ¿vale? De chispa, este es el modelo que empleaban, tanto unos como otros. Era, bueno, tenía un gran alcance, pero un alcance preciso menor. Por lo cual, por eso se hablaba siempre de poner líneas, que lo que ven en las películas, que van todos juntos. Todo el mundo pregunta, ¿y por qué van juntos? ¿Se van a matar? Van juntos porque así tenían fuerza de fuego. ¿De acuerdo? Tenían fuerza de fuego, pues si iban dispersos, repito que era un fusil poco preciso. Aquí ven una orientación. Fíjense, estos son los liberales, los cristianos, perdón, los cristinos, y aquí ven los carlistas, la de Aragón, con la boina azul, y fíjense la bandera de la Cruz de Borgoña. Esto es falso. Se pone porque todo el mundo al final ha aceptado que el carlismo iba con la Cruz de Borgoña. No. La Cruz de Borgoña, esto era la bandera del Imperio Español. Y la Cruz de Borgoña, y tampoco esta, apareció en la última guerra civil, con el requeté. ¿Vale? Con el requeté. Y ahora los grupos que hay carlistas actuales, como la Comunión Tradicionalista Carlista, lo emplean. Lo emplea realmente esta bandera, que repito, hace referencia al Imperio Español. Pero no ha sido la bandera de los carlistas ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera guerra. Eran con motivos religiosos. Bueno, pues acabado esto, y presentado esto, vamos a empezar con Montalbán. Empezamos con Montalbán. Sobre ellos, pues en el 36, un tal general Quílez, Cabrera operaba siempre por la zona de Beceite. Estaban las guerrillas muy dispersas. Y poco a poco fue cogiendo consistencia. Era perseguido siempre por las tropas cristianas, entre ellos por Noguera. Ya poco a poco, lo voy a explicar de una manera muy rápida, ganaba ciertas batallas, ciertos combates, perdía otras, y cuando cogió cierta consistencia, Cabrera se fue a intentar conquistar Calatayud, que era una pieza fundamental. Y de hecho, en Terrer le pegó una gran paliza a una tropa cristina. Pero cuando fue a conquistar Calatayud, estaba esperando las tropas de Nogueras, tuvo ese chivatazo, con lo cual se retiró rápidamente a Montalbán. Y de Montalbán se marchó luego a Cantavieja. Es decir, que en aquellos tiempos Cabrera tenía como base de apoyo Montalbán. Eso de que Montalbán sea sido liberal, falso. Empleaba como punto de apoyo a Montalbán. De Montalbán se va a Cantavieja. Luego ordena a Quílez, porque Quílez colaboraba con Cabrera, pero andaba sobre él, ordena a Quílez que conquiste Alcoriza. Ataca Alcoriza y fracasa. Y como fracasa se va a Montalbán, Quílez, y también fracasa. Y como fracasa, ordena incendiar una parte de Montalbán. Ordena incendiar una parte de Montalbán. Bueno, pues como Nogueras está muy enfadado con Cabrera porque no lo cogía, porque siempre le sorteaba y siempre se escapaba de él y hacía sus cosas, pues Nogueras tiene una idea que es atrapar, arrestar, secuestrar a la mujer, a la madre de Cabrera, Ana María Griñó, y la tiene retenida. Y un día, porque había fallecido el hijo de Nogueras en el combate, se venga y manda a fusilar a la madre de Cabrera. Y la fusila el 16 de febrero de 1836. Con lo cual, cuando Cabrera se entera de esto, que nadie se lo quería contar, como cuando Stalin estaba muriendo y nadie quería entrar a curarlo, pues como se lo cuentan, se vuelve totalmente loco. Se vuelve totalmente loco y se van los sesos, ¿no? Porque habían matado a su madre. Justamente en el día en que mataron a su madre, la fusilan, don Carlos le nombra general de las tropas carlistas de Aragón, de Valencia y de Murcia. Cabrera, en aquel tiempo, cuando habían cogido a su madre, pues por si acaso había cogido a la mujer de un cristino, que era el coronel Fontiveros. Y la cogió con el derecho de hacer un canje. Pero como los de Nogueras fusiló a su madre, al final, en 1907, en todo el Cinca, fusilaron a la mujer de Fontiveros, y Fontiveros, en vez de escribir pestes contra Cabrera, lo que hace es escribir una carta con pestes contra Nogueras, Espocimina y contra la propia reina, por permitir que a su mujer la hubiera matado por culpa de eso.
Me explico, es decir, el propio Coronel Fontiveros, cuando mata a su mujer, en vez de ir contra los carlistas, va contra los propios suyos, porque dice que debido a la mala actuación del pésimo Nogueras, que le llama de todo, han matado a su mujer. Bueno, pues aquí a la guerra, el 37 viene lo que es la expedición real de Don Carlos, que lo que hace es salir de Estella, hace todo este recorrido por España, por Huesca, Barbastro, se va por Cataluña, baja por Valencia, sube por aquí por Teruel, llega a Villalba Navarro, la guerra, batalla de Villalba Navarro que la gana, se va por Cuenca y llega hasta Madrid. La expedición real era coger mucha gente, tener fuerza y ir ganando batallas para llegar con fuerza a Madrid. Y llegó a las costas de Madrid. Don Carlos llegó a las costas de Madrid con intención de entrar en Madrid. ¿Y por qué no entró? Todo el mundo dice que es un misterio, porque mandó, cuando llegó a las costas de Madrid, llegó a las tapias del Retiro, que sería la Puerta de Alcalá, y por la parte de Vallecas, la veía Madrid, no entró en Madrid. Y todo el mundo mandó el repliegue hacia el norte. Cabrera se tardó muchísimo, echó pestes, pero aceptó la orden y se fue hacia su territorio, se fue hacia el Maestrazgo, hizo sus batallas, conquistó muchas plazas y demás, ¿no? ¿Y por qué hizo esto Don Carlos? Ese misterio de que fue en Madrid. Primero, por la actuación de un tal Balmes y un tal Espartero, que convencieron a alguien de que el hijo de Carlos V, el tío Carlos de Montemolín, se iba a casar, se podía casar con Isabel II y cerrar el conflicto dinástico. Eso fue una parte. Y la segunda parte más importante es porque Madrid había estado movilizado. Está totalmente armado por las milicias nacionales y policiales de Madrid, totalmente armado. Y encima, por la parte de atrás, le perseguía a Espartero. Con lo cual, ante el desastre, decidieron irse para aquí. Bien, más sobre Montalbán. Cabrera, después de que Quílez había fracasado, ataca Alcorisa y ataca Calanda. Se hace con Alcorisa, se hace con Calanda y luego va hacia Montalbán. Sin embargo, no consigue hacerse con Montalbán, pero deja tropas carlistas por aquí, por la zona de Montalbán, pegados más o menos junto con los caminos, juntando las alturas, de acuerdo, deja una especie como de guarnición de proximidad. Cabrera. Después de todo esto, deja un poco de stand-by Montalbán, dice ya lo conquistaré cuando pueda. En ese momento es cuando aprovechan, porque Cabrera quería hacer una línea defensiva de puestos clave entre Castellón, Valencia, Teruel, Cuenca, hacia Madrid. Y conquistando plazas, hacer una serie de línea estratégica para poderse mover. Y ese es el momento en que aprovechan los cristinos para, de alguna manera, hacerse más con Montalbán. Es decir, llegar de fuerza a Montalbán en contra de los carlistas. Fue en ese momento, cuando en ese momento los cristinos. Y otra cosa, hay que recordar que en aquel momento el gobierno, lógicamente a todos los alcaldes, que no he dicho, lo digo ahora, que colaboraban con los carlistas o tal, pues lógicamente los tenían en prisión o los fusilaban. Y ahí de ahí viene el por qué se fusiló a la madre de Cabrera. A la madre de Cabrera se fusiló porque Cabrera en un momento dado fue a Torrecilla, hizo una acción contra los cristinos, que la ganó, pero había dado una orden a su general Añón, que era carlista, que fue a parar al alcalde de Valdarcorfa. Y el alcalde de Valdarcorfa, en vez de colaborar con Cabrera, lo traicionó. Hizo una copia, la dejó pasar y el original se lo mandó a un general cristino. Y por eso cogió Cabrera y fusiló al alcalde de Torrecilla y al alcalde de Valdarcorfa. Hubo un revuelo internacional, llegó hasta el Parlamento británico, condenaron a Cabrera, y eso fue la razón, junto con que luego falleció el hijo de Nogueras para que fusilara a la madre de Cabrera. Pero fíjense, dejando aparte de esto, el general Cabrera decidió, repito, ya conquistar el Montalbán, por ese punto clave, que la Edad Media, como todos saben, y voy a asegurarme de Segura. Segura los Baños fue un clave bestial, carlista, Segura los Baños fue un clave bestial. Lo fortificó sobre el castillo que ya estaba hecho. Este es el plano original militar de ingenieros militares sobre el castillo que había en Segura de los Baños. Era un castillo imponente, no solamente el castillo, sino que estaba amurallado toda la zona colindante. Cuando ustedes van ahora a la Segura de Baños, y lo que ven, porque luego lo bombardearon los cristinos más adelante, al final de la guerra, y por lo que quedó poco a poco, los vecinos fueron cogiendo piedras para hacer sus casas, lógicamente pues se quedó esto el pueblo. Era un castillo imponente, que tuvo gran protagonismo en la guerra de independencia contra los franceses. Se llamaban los cristinos y lo derrotaron. Bueno, pues Cabrera buscó esto como un punto base para su puesto de mando y lo fortificó. Después de hacer esto, Cabrera intenta hacer otra envolvente sobre Montalbán
Y fíjense, en los documentos militares, dice, cierta fuerza la desvía hacia Borbón, para asegurar el flanco. Y el resto lo manda hacia Montalbán. Pues buscado el plano, buscado los mapas, buscado la geografía, esto todo es Google Earth, lo ven ahí, por donde pueden ir los caballos, por donde puede ir la gente, en el camino de Borbón, porque también estaba el famoso Malos Ajos asegurando la zona de acción de Cabrera. Pues se ve que de aquí, por la zona de Peñarroya hasta Borbón, era por donde pudo venir la tropa de Cabrera, ¿no? ¿De acuerdo? La tropa de Cabrera y por todas las arcas, para llegar a Montalbán, por esta zona de aquí, que ustedes conocen también. Llega a Montalbán, no lo puede conquistar, no lo puede hacerse con él, pero deja un cerco de unos 400 hombres, es lo que dicen los documentos. Vuelve a Segura de Baños, y Segura de Baños, la gente que se había sido fortificado, ya los cristinos van a por él. Van a por los cristinos, ya al mando de Van Halen, que había sido destituido en Nogueras, y bueno, cuando van a por él, bajan tropas carlistas y lo impiden. Cabrera refuerza más la defensa y quiere más compromiso por parte de los vecinos de Segura de Baños, que la mayoría estaban ya cansados de la guerra, como pasó luego aquí en Montalbán, y se niegan, por lo cual Cabrera incendia Segura de Baños, lo incendia, menos la parte fortificada. Luego llega Van Halen, el famoso directo Van Halen, que es así, con todas sus fuerzas, y va a por Segura de Baños. Como no lo declaro, manda la retirada, manda a retirarse, no lo ve claro y manda a retirarse. ¿Y dónde se retira Van Halen? Hacia Montalbán. Se retira hacia aquí, hacia Montalbán. Por lo cual ya Montalbán está buscando consistencia cristina, ¿lo ven? Pasó de ser un punto en el que tal vez apoyaba a Cabrera a ser un punto fuerte cristino. Bueno, mientras pasa esto, está un tal Balmaseda, que era burgalés, y que luego se fue por famoso, ya verán, por la galería carlista de Rey de Autoria, y estaba también haciendo su juego, su pequeño bloqueo a Montalbán. Y tuvo una guerra, una pequeña batalla, perdón, en abril del 39, porque unas tropas que había aquí, las milicias, unas tropas que había aquí, cristinas, quisieron romper el cerco que hacía Balmaseda, en una zona de Montalbán. Bueno, pues Balmaseda consiguió para que no se produjera ese ritual del cerco y aguantarlo. Por cierto, cuando esto ocurre, tengo un documento del año 39, de las milicias, de aquel tiempo se llamaba un documento de la Comandancia de Armas de Montalbán. Y bueno, dice que ellos han cogido y a los prisioneros carlistas, pues todo su equipo, toda su indumentaria, la habían vendido para recaudar fondos. La habían vendido y habían cogido dinero. Ese dinero era para los propios de Montalbán, era para las milicias provinciales y nacionales que había aquí, y para las tropas que había cristinas, que era el tercer batallón de línea de África, se llamaba así, de África, ¿vale? Y al final, pues por lo que sea, para que vean también lo buena gente que eran, se reúnen y dicen que no lo quieren, que el dinero no lo quieren para ellos. Quieren que el dinero vaya íntegramente a los prisioneros cristinos que están en el campamento de prisioneros en Orcajo, en Castellón, de los carlistas, ¿de acuerdo? Está el documento y que, pues, que todo el dinero es para ellos, sino que vaya para los compañeros prisioneros de los carlistas, en Orcajo, Castellón. Bueno, como estaba el cerco, que acabo de comentar, estaba el bloqueo por parte de Balmaseda, estaba segura, de Cabrera, con la intención de conquistar Montalbán, pero ¿por qué el empeño de Cabrera contra Montalbán? Pues porque en aquel momento, al cargo, al mando de las tropas cristinas, estaba su gran enemigo, Nogueras, que era el que había matado a su madre, el que había ordenado asesinar y fusilar a su madre. Por lo cual ese fue, digamos, el motivo por el cual Cabrera se tuvo como sí o sí objetivo acabar y conquistar Montalbán. Por lo cual, él fue reuniendo fuerzas para ir contra Montalbán. Y fíjense, dado eso, pues los cristinos piden ayuda, y los generales Ayerbe, quédense con el nombre, y el general Amor van rápidamente a apoyar, a ayudar a Montalbán y romper el cerco por una parte, y entran en Montalbán, para ayudar a sus sus compañeros cristinos, ¿de acuerdo? Y bueno, por ahí está Llagostera, después Balmaseda se retira, llega otro carlista, Llagostera, que venía de Oriente. En aquel momento Llagostera estaba mandando la zona de Oriente, y viene para aquí, para Montalbán. Bueno, es cuando ya, con todo esto contando, se produce el primer gran sitio carlista sobre Montalbán. Este primer gran sitio fue el 19 de mayo del 39, en el cual Cabrera consigue nada más y menos que 11 batallones carlistas, ¿de acuerdo?, con artillería para hacer el gran sitio o cerco sobre Montalbán.
Artillería, no piensen en Stalingrado, no piensen en una pieza o de la otra, no. Artillería, aquí había dejado en el cerco que he explicado antes, 6 piezas, había 6 piezas bloqueando Montalbán, 6 piezas. Y en toda la guerra carlista, en toda la primera guerra carlista, el mayor número de piezas que empleó Cabrera fueron 12. Con lo cual aquí había pues, 8 piezas, 9 piezas, no había más, no había más. Nadie se imagine cientos y cientos de años disparando como locos con las películas, no, pues eso es falso. Había del orden de 7, 8 o 9 piezas de artillería. Del 12, del 20 y del 24. Pero luego verán al final, escondidos de ahí, que lo retira todo. Intentan los carlistas entrar en Montalbán, pero bueno, en Montalbán ya había una fuerza suficiente Cristina, como acabo de comentar, después de todo el proceso que acabo de comentar, de apoyo por parte de Ayerbe, de apoyo por parte de Amor, y las milicias provinciales y naturales de Montalbán junto con las de Burgos, y aparte de los mayores de línea, repelen a los carlistas. Bueno, hay refriegas, se comienza con el empleo de las minas, hay bombardeo o pasa artillería, y ya coge Ayerbe, y como el pueblo empezaba ya a estar en ruinas, ordena, lo pongo de una manera así gráfica para que no se pueda imaginar, ordena que se vaya retirando del pueblo la gente, que se vayan del pueblo y el resto de fuerzas que se vayan con él a la zona del castillo. Por eso lo pongo así en alto, una imagen que puede encontrar que lo pueda referenciar, ¿vale? A la zona del castillo. Y desde la zona del castillo, desde lo alto, es donde establecen la defensa de Montalbán. Pero ya Montalbán estaba casi inservible. Bueno, los carlistas intentan llegar al castillo con la infantería y ponen los documentos que lo ponen por esa zona. Aparte, segundo el plano, puede ser por derecha o por izquierda, pero ahí es la mejor zona, que es la zona que va, bueno, por la zona de Martín, en la subida, que es la más fácil de niños, ¿no? Lógicamente en aquel tiempo estaría más limpia y se puede subir. Es la que en plan intentan hacer el castillo, pero por supuesto los cristianos lo repelen. El famoso hecho del hospital. En el mismo contexto que estamos comentando, ese sitio, esa artillería, es cuando aparece, se llama la muralla, la famosa muralla en amarillo que había de tiempos medievales, lo que era Montalbán. Ese Montalbán era mucho más pequeño en aquella época, esto casi no existía, pero aquí estaba el hospital, como todos saben. Y viene el hecho famoso, que es un infundio, en el cual cuenta lo siguiente. Bloqueados los montalbinos, fueron a parlamentar con Cabrera, y los del hospital le dieron medicinas para cuidar a los enfermos. Le dijeron que en el hospital, aparte de enfermos y heridos cristinos, había enfermos y heridos carlistas. Con lo cual el malvado Cabrera dice, no os doy medicinas porque no quiero, pero decidme dónde está el hospital, poner una bandera blanca en el dicho hospital para que yo sepa dónde no debo disparar. Y los buenos cristinos colocan una bandera blanca sobre el hospital y el malvado Cabrera, toda su artillería dispara sobre el hospital. Con lo cual lo destruye matando a un montón de gente. Eso es un infundio demostrado por von Gaden. Von Gaden era un ingeniero militar alemán que trabajaba con ellos y lo explica lo que ocurrió. Y esto es casi inverosímil, porque poco antes con Van Halen y Cabrera, había firmado el convenio de Letra. Porque en aquellos momentos Cabrera tenía una fama malísima, del tío del maestrazgo y demás, y tanto Van Halen como Cabrera hacían malas políticas y malos tratos con los prisioneros. Con lo cual habían firmado un convenio de Letra para suavizar la guerra y para suavizar el trato humano con los prisioneros. Igual que pasó con el convenio de Elliot en el norte, en Euskadi, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué pasa? Que en aquel momento, al firmar el convenio de Letra, Van Halen con Cabrera, a Cabrera lo reconoce como conde de Morella. Y Cabrera, que hasta ese momento había sido un bandido, un rebelde, un faccioso, un tal y cual, hasta ese momento coge la categoría de conde de Morella, con lo cual ya hablan de tú a tú con el gobierno y con el ejército de la reina. Con lo cual es inverosímil que luego Cabrera está todo a bordo con el tema del hospital. Es más, fue un infundio casi demostrado por lo que explica Van Halen. ¿Qué ocurrió? Pues sí que es cierto que sobre Montalbán, en aquella ofensiva, en aquel cerco, en aquel sitio, pues hubo mucho bombardeo, obviamente, y mucho empleo de minas voladoras. Yo en Montalbán no voy a explicar lo que es una mina, ¿no? De tradición minera.
Pero una mina es siempre en el subterráneo, como si fuera una mina, en la cual tú al final, como sabemos todos, tienes pólvora que la atracas y revientas. Precisamente en Montalbán, con sus famosas cuevas, sus famosas bodegas, famosas de la Edad Media, el efecto de la onda de choque se multiplica. Y eso fue lo que en determinada mina que se construyó, cuenta Van Baden, el alemán, fue lo que provocó la caída del techo del hospital, con efecto colateral de la acción, ¿de acuerdo? Fácilmente entendible. Pero bueno, fuera como fuere, quedó Montalbán destrozado, precisamente porque las cuevas, las bodegas suyas de Montalbán, facilitaban que la onda de choque se propagara, con lo cual quedó entre esto y los bombardeos y demás, quedó Montalbán, el pueblo, destrozado. Y las tropas en la parte del castillo. Hasta que Ayerbe, el general Ayerbe, ordena abandonar Montalbán. Ordena abandonar Montalbán. La gente del pueblo que vaya donde pueda, y los que están con él en el castillo, que había gente del pueblo, militares, ordena abandonar Montalbán. Fíjense lo que fue esto, que le costó el cargo. Después al general Ayerbe, el gobierno de la reina, le hace un consejo de guerra y lo condena. Porque a cuenta de que él ordena abandonar una población tan heroica como el de Montalbán, después lo que había pasado ahí, pues eso fue Ayerbe. Y Ayerbe, al abandonar Montalbán y al abandonar el castillo, que había sido bombardeado por la Hospital de Cabrera, por supuesto, en una dirección, él ordenó la tierra quemada. Es decir, destruir todas las fortificaciones que había en Montalbán y en el castillo. Eso es lo que yo estaba buscando para el final de la película, que aparte de Cabrera bombardear el castillo y por supuesto acabará con Montalbán, aparte de eso, el general Ayerbe acabó con el 65%, al ordenar urgente la política de la quemada y acabar con toda la resistencia y las posibilidades que había en la zona alta de Montalbán, la zona que controlaba del castillo, que estaba funcionando con las descansadas arqueológicas. Después de esto, sale con sus fuerzas, se abre paso en el camino Benaí, el camino que va hacia Odo de la Vieja. ¿Lo ven? Van vuestros caminos hacia Odo de la Vieja, el camino viejo de Odo de la Vieja. Y como pone el documento que tengo en mi poder, a 2 leguas de Montalbán en dirección a Odo de la Vieja, que es por aquí, que encima aquí una estrada enorme, todo más es impracticable para la caballería, se produce una gran batalla de caballería, cargas y cargas y cargas heroicas de caballería, entre la caballería de Balmaseda, los Usas de Ontoria, y la caballería de Serrano, el local de Serrano, que era la caballería cristina de élite. Cabrera, conocedor de la batalla, estaba viendo la batalla desde la Peña del Cid. Y efectivamente, uno va a la Peña del Cid y contempla toda esta zona. Y ve que esta zona es impracticable, 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 y efectivamente, aquí hay una gran explanada, aquí se produjo una escala de caballería. Si hubiera excavaciones, pues algo se montaría. Y fueron cargas heroicas. Pero, repito, Ayerbe ya había acabado con el fuego que daba de Montalbán. Después de esto vino el famoso Ahorzo de Vergara, que fue una, entre comillas, un contubernio entre Madrid y Espartero, que eran los dos ayacuchos, venían de la formación del Perú, de la formación de hasta el ultramar, que entre ellos una especie de contubernio, con lo cual consiguieron que el ejército del norte se rindiera. Evidentemente, al rendirse el ejército del norte, pues toda la fuerza fue contra Cabrera. Cabrera había logrado mucho, había conseguido mucho, y él se enfadó muchísimo de la gente, de la traición, siguió obedeciendo a don Carlos, que don Carlos abandonó el país, y siguió luchando. Siguió luchando, pero en aquel momento el ejército cristiano era más fuerte, solamente había un frente, era el frente del Mastado, y había desaparecido del norte y del centro. Y ahí aparece el tema del seguro de baños. Acuérdense que he puesto el castillo de seguro de baños, el plano militar, este es el croquis militar original de lo que fue la destrucción de seguro de baños. ¿Ven? Aquí las fuerzas cristinas desplegadas, aquí está el castillo, el pueblo, el castillo, y aquí están las fuerzas de artillería, ¿de acuerdo? Muy similar a lo que pasó en Montalbán. Consiguen destrozar seguro de baños. A ese momento Espartero entra en escena, desde Zaragoza, consigue mucha fuerza y van poco a poco acabando con todas las fuerzas contadas por Cabrera. Hasta el mundo de Cabrera al final, va a Cataluña y por Cataluña pasa a Francia. Luego el futuro le depararía un futuro muy próspero, ¿no? Más que lo que le deparó
como militar, como un gran militar, no de Cabrera. Pero para ese momento ya Espartero se hace con el poder, se hace con fuerza, y esa fuerza militar que consiguió Espartero, que acabó con la guerra carlista, fue la que empleó luego para echar a la reina. Luego echó a la reina María Cristina y se puso en el poder. Y comenzó la famosa regencia de Espartero, culpable de la macrocefalia del ejército, que duró casi hasta hace bien poco, y también la corrupción política y la intervención del militar en la política civil, con Espartero. Bueno, ya acabando, que sepan que después de que acabó todo esto, lógicamente ya habían ganado la guerra carlista, ¿y qué ocurrió? Que a Montalbán fueron a revisar Montalbán, la historia de Montalbán, y ya Montalbán la fueron reconstruyendo. Tiene ayudas, es más, en Teruel, en aquel momento, que en las macetas, hubo recolectas de fondos para apoyar a la reconstrucción de Montalbán. Montalbán fue comunista liberado para los cristianos. Y hubo todo tipo de prendas, derechos, exenciones y ayudas para Montalbán. Es más, se le dio el título de cabeza de partido, se le quitó a Segura, se le dio a Montalbán. Y el juzgado estaba aquí en Montalbán, el propio cabeza de partido era cabeza de partido de Montalbán y de Segura, es decir, Segura se subordinó a Montalbán. Y se le empleó como icono isabelino de la época. Y es más, ya el gobierno isabelino, después, el gobierno isabelino se preocupó de en cada población cristina, aunque se había destacado por la lucha cristina, buscar heroínas y heroínos, ¿no? Para que algunas, como suena en Zaragoza, ¿no? En los sitios de Zaragoza. Y por eso, rápidamente, buscaban entrar aquí en Montalbán a María Cirujeda y a Doña Florina, ¿de acuerdo? Y ya repito, pues Montalbán pudo de alguna manera resurgir de las cenizas y Segura de Baños no levantó cabeza en la vida. Pues luego encima, la última guerra civil, fue una zona de conflicto también, tuvo las guerras internacionales, luchando contra el Frente Nacional y lógicamente al final también se le castigó por haberse decantado por la zona, entre comillas, la zona republicana o la zona roja. Y bueno, esto es la historia de Montalbán. Estos son los famosos libros que queréis consultar, el Pirala. El Pirala es más famoso, es liberal, más famoso sobre la guerra carlista. Lo que ocurre con Pirala, que es monstruoso el trabajo, y casi nunca dice las fuentes, es decir, casi nunca habla de dónde sacar las fuentes, ¿no? Está en la crónica de Puneda, muy conocida también de Pirala. Está este libro, El tío del Maesado, o sea, de Grumete General, que está lleno de infundios contra Cabrera, que crea una leyenda, que estaba aliado con un tal Mescala, que era de Lécera, en fin, hizo una serie de un grupo terrorista y criminal, ¿no? Bueno, es una novela que se puede leer con cierta gracia, pero son todos infundios. Hay libros serios sobre Cabrera, históricos, y para mí, de mi amigo Javier Ucelay Alonso, que le dije que iba a dar publicidad, que es el presidente del Museo del Escorial del Carlismo, pues ha escrito un libro que es un libro magnífico sobre Cabrera, por si lo quieren consultar y lo quieren comprar. Y por mi parte, nada más. Les aseguro que ha sido un placer, espero haber sacado algo, no haberse aburrido y me tiene a su disposición. Muchas gracias. Y ahora, pues, si alguno tiene alguna pregunta o tiene alguna aportación o algún elemento del juicio o algún análisis, lo quiere compartir, estamos abiertos a cualquier tipo de... Sí, por favor, pues, el micrófono, ¿no? Sí, pues ayuda a vos. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, nos se ha comentado al principio si parte de toda esta documentación estaba en algún archivo militar que no se haya investigado hasta ahora. No. No sé si lo he entendido. No, lo que, a ver, para explicar bien, con más tranquilidad. Existen archivos militares, pero es que yo consulto y tengo, ¿de acuerdo? Pero me refiero a Montalbán, sobre Montalbán hay pocos, y lo poco que hay ya está conocido. Es lo que yo he investigado, salvo que haya archivos en manos privadas desconocidos, que pueda haber, ¿vale? Pero uno saca muchos datos importantísimos a partir de lo que hay sobre Segura de Baños. Segura de los Baños y esa Uncillas, que lo he comentado, Uncillas, aquí al lado, hubo este contexto del cerco que había, ese apoyo que había de Yerbe, de amor para romper el cerco, para entrar en Montalbán, hubo acciones contra carlistas y Uncillas, ¿vale?
importantes. Y con todos esos datos sacas datos para Montalbán. Pero repito, los archivos sobre Montalbán, igual que en la época medieval, escasean. Y solamente un comentario. En algunas diapositivas creo que es un error de fecha que han puesto 1939. Pues igual se ha colado, sí, igual se ha colado. Igual se ha colado. En la Segunda Guerra Carlista ya no estuvo Cabrera. La Segunda Guerra Carlista es la que encabeza el conde de Montemolín, Carlos VI, que se focaliza más, también hubo más tarde, estuvo Cabrera, apoyando al conde de Montemolín, por supuesto, pero se focaliza más en Cataluña. Por eso los vascos, para ellos no hay Segunda Guerra Carlista, que son los suyos. Esta es la primera, la segunda, la suya, la tercera. La tercera. Pero sí que está Cabrera, en la que no estuvo fue la tercera. Y no se siguió no se fue a Inglaterra, se casó con un aristócrata ahí en Inglaterra. Lo que ocurrió a Cabrera fue que cuando se hicieron en Francia, pues el Carlos de Montemolín, al acabar la Segunda Guerra Carlista, que perdió Carlos de Montemolín, bueno, pues se quedó Cabrera viviendo en Francia. Y el conde de Montemolín, que era Carlos VI, le presentó a gente de alta sociedad. Y entre ellos había una mujer que era británica, que era inglesa, Catherine Richard. Era una romántica, enamorada de escrituras románticas, y bueno, había leído mucho sobre Cabrera, el carlista, el pueblo español, el pueblo más pintoresco, y quiso conocer a Cabrera. Y claro, Catherine Richards conoció a Cabrera y Cabrera conoció a Catherine Richards. Catherine Richards hablaba un poquito de francés, no hablaba nada de español, Cabrera no hablaba nada de inglés y hablaba un poquito de francés. Y así se conocieron. Y como todo, cuando le dijeron, pero tú sabes a quién acabas de conocer, porque Catherine Richards era una mujer muy rica. Por lo que Cabrera, aparte de otras cosas, se enamoró locamente de Catherine Richards. Y se casaron, se fueron a vivir a Wentworth, y bueno, tuvieron unas propiedades, unas fortunas increíbles que duraron hace bien poco. Y las propiedades de Wentworth, las calles que había dentro de la plaza de Wentworth, que era una gran hacienda, pues uno se llamaba Cantavieja, calle Morella, me explico, ¿no? Eso fue Cabrera. Y en la Tercera Guerra Carlista fue cuando, para acabar la Tercera Guerra, que él no quiso participar, le fue a ver Carlos VII, el pretendiente, dijo que no participaba, que estaba de acuerdo, porque el carlismo no era lo que había vivido, era un tipo de carlismo, era más integrista. Carlos VII era un traidor, como todos los carlistas, y bueno, se quedó muy enfadado, pero luego fue Alfonso XII con Carlos del Castillo, a verlo a Wentworth. Y ahora ahí lo vieron, hablaron con él y dijeron, mira, no te preocupes, tú reconoces a Alfonso XII como rey de España, te vamos a devolver todos los títulos y te vamos a hacer capitán general. Dinero no hace falta, pero aparte te damos esto. Con lo cual, Cabrera ya viejo, cansado, en buena posición, cansado de las guerras, que fueron bastante lo que hizo la guerra, que todos sabemos, una cosa brutal, pues realmente se retiró y hasta ahora. Y eso es. Sí. Profesor, con relación a la heroína del sitio de Montalbán, nosotros aquí la tenemos identificada como Manuela Cirujera. Sí. Y usted la ha identificado como María Cirujera. Porque en muchos documentos aparece como María Manuela Cirujera. Ah, vale. En muchos documentos aparece como María Manuela Cirujera. Pero repito, cuando tú investigas, hay a veces documentos secundarios que parecían un poquito que se equivocan, pero en documentos originales aparece como María Manuela Cirujera. Sí, porque antiguamente la gente tenía 2, 3, 4 nombres. ¿Alguna pregunta más? A ver, es que desde aquí se ha oído bastante regular. Lo siento, pues he dicho de levantar la mano. Le comento, a ver, estaban, por un lado, los que eran más liberales. Montalbán pertenecía a ese frente, al frente liberal, la ideología liberal, ¿no? No, acaba. Cuando acabe yo le hablo. Era liberal, ¿no? Vamos a ver. He explicado de que no era totalmente liberal. Y luego la palabra liberal, ya he dicho que es como se nombra en la historiografía oficial, pero no es muy correcto decirlo, porque, a ver, la vida sería igual, eso de liberal era para cierta gente, ¿no? Que se lo dan burgueses, pero bueno, no me quiero liar con el tema este. En ciertas épocas, hace 2 años,
Cabrera empleaba a Montalbán como base de apoyo. Con lo cual, aunque hubiera milicias provinciales incipientes, no era tan pro liberal como lo fue después, más que nada por el aporte que hubo de tropas cristianas a Montalbán. Conforme pasaba el tiempo, para contrarrestar la acción de Cabrera, que iba ocupando plazas, el ejército cristino decidió fortalecer Montalbán. Y fortalecer Montalbán, incluso con milicias burgalesas, es cuando Montalbán se hace más cristino. Repito, lo cual no quiere decir que la gente de Montalbán carlista, porque repito, alrededor de Montalbán operaban los carlistas, entre ellos hermanos ojos. Entonces, la historia básicamente se basa en los que están a favor del liberalismo que trae la guerra de independencia en contra de las ideas que había más, digamos, más conservadoras. El apunte que era, es que cuando ha sacado los desastres de la guerra de Goya, Goya muchas veces se le tacha de afrancesado porque era muy liberal en sus ideas y estaba en contra de todo el catequismo que había en España. Entonces, por eso es que se va a Bayona. Es que soy de Bellas Artes, por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces, de lo que se trata es eso, de una lucha contra lo conservador, contra lo liberal, a lo malo y a lo bueno, en las dos cosas. Bueno, pues es lo que yo he intentado, no me he querido, porque era una conferencia sobre Montalbán y no sobre carlismo. Sí, el origen del carlismo, pero se lo voy a decir, si hay tiempo, lo voy a decir. Exactamente no es así. Lo acabo de decir, se produce antes de la gran independencia, ya había acción de las logias masónicas, que nadie explica y yo lo puedo explicar muy bien, logias masónicas en España. Sí, bueno, siempre es eso. Bien, en Gibraltar, porque cuando en 1717 se crea la Gran Logia Unida de Inglaterra, cuyo jefe era el rey de Inglaterra y cuyo jefa... ¿Qué logia, perdone? Es que no la sé. Gran Logia Unida de Inglaterra. No sé qué pasa, si se me escucha bien, si me escucha mal. Sí, es que a veces no se ha oído muy Bueno, bien. pero sí, ahora se escucha bien. Si no lo digo, va a ser mi voz. Cuando ocurre eso, entre los propósitos de la Gran Logia Unida de Inglaterra es acabar con el Imperio Español y con España. Y esto lo iban haciendo hasta hoy en día. Me explico. Entre las logias que irradian por gran parte de Europa, en España se concentran en Gibraltar, que como todos sabemos está en manos de Inglaterra. Desde ahí hacen sus influencias. Con la invasión napoleónica entra la logia del Gran Oriente francés, cuyo cabeza era Josefina, que era la mujer de la pareja de Napoleón. A Napoleón le importaba un pelo de la masonería. Solamente le importaba como fuerza de choque, como fuerza punta para ir proclamando cosas. Y acabo de comentar de que esas ideas liberales, entre comillas, iban en contra de España. Pues España tenía un imperio ultramar, que era una situación muy buena a nivel mundial. Y los van carcomiendo, las emancipaciones americanas se producen a través de las logias masónicas, exportadas de España. La logia Lautaro, San Martín, Bolívar, pertenecían a las logias masónicas, que estaban pagadas por el imperio británico, para acabar con el imperio español, como luego lo consiguieron. Y por parte de Napoleón, en otra idea, la expansión napoleónica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se produce la primera carlista, al margen de que sea una niña o sea de hermano mayor, los absolutistas, o no sé cuántas, lo que había trasfondo era eso, de que aquellos afrancesados, aquellos que habían venido a España con Napoleón, ahora ellos que gobernaban España, porque en el gobierno liberal se produjo la persecución de los religiosos, la matanza de los religiosos, el incendio, las expropiaciones, las desamortizaciones, eso que la gente disfrutaba, ¿de acuerdo? Y mucha gente llana, mucha gente popular, también influenciada por ejemplo por el clero, obviamente, porque ya se había producido la revolución, clamaban para eso y querían el orden antiguo. Pero no un orden antiguo, no se puede mirar la historia con la mirada de Juan, es una equivocación nuestra, que es mirar la historia con mirada de no se habla de derechos, se habla de... No, es un mundo diferente. Fíjense, en aquellos tiempos la gente creía mucho en Dios. Eso hoy en día parece que es una broma, es que la gente creía en Dios. Y como creía en Dios, toda la autoridad emanaba de Dios. Es que el concepto de la vida era porque había un Dios. Hoy en día, cada uno puede pensar lo que quiera, porque es una cosa más laica, pero en el último la gente creía en Dios. Y es más, el ejército realista, de aquel momento de España, era un ejército que luchaba por España y por Dios. Porque era lo mismo. Una
había España sin monarquía, sin Dios. Y al monarca le da poder a Dios. Se creía en eso. A partir del momento que aparte de los categorías liberales, es cuando ya el ejército, con la recluta, empieza ya a transformarse en un ejército que lucha, pero realmente el último a quien sirve no le puede importar, o sí que le puede importar. Puede coincidir con la idea nacional o no con la idea nacional. Ya te digo, la emancipación americana. ¿Me explico? Entonces, había conciencia tradicional, pero no tradicional de conservador, de facha, no, es que no estamos hablando de eso, que iba en contra de esas nuevas pensamientos que la gente en aquel momento consideraba anti-español. Pero aparte de que lo consideraba anti-español, para que un señor cogiera el trabuco con un fusil y dejara a su familia, era por algo más, era porque le estaban empobreciendo. Porque los nuevos señores eran más ricos y unas medidas que no iban en contra de ellos, estaban empobreciendo. Es decir, ese era el caldo de cultivo para que la gente, sobre todo popular, fuera a luchar con Cabrera. Y el País Vasco fue otra mucho más, que no es el caso. Eso era el tema. Que era la alta burguesía la que estaba muy interesada en liberales, para que la cosa sea más rica. Estaba muy juntada con la mayoría. Todo eso que es muy complicado explicar en tan poco tiempo. Hay que explicarlo con tranquilidad, con los datos y demás. Pero ese era el trasfondo del trasfondo. No que gobierne, que mande un rey, un hombre, una mujer, no tiene nada que ver con eso. Porque somos progresistas. Sí que es verdad que en el bando cristino, surgió lógicamente luego esas fuerzas progresistas, que se llamaban progresistas, pero es que en aquel momento no había marxismo. También tiene que ver con el marxismo. El marxismo es mucho más exterior. Sí, no, es que no me estaba refiriendo a eso, te lo he explicado muy bien. O sea, con la Iglesia hemos topado, es decir, aquello que es lo que manda, lo que se tiene y lo que da poder. Era la concepción de la vida, ¿no? Más que quien manda, que mandar, era la concepción de la vida. Por eso yo digo que es que era eso lo que se había creído, en lo que se había construido todo el pilar de lo que era la sociedad, básicamente, y si no, pues a una hoguera de leña verde. Otra cosa que no he dicho, que creo que también me lo he dejado y es muy importante. Gracias por recordármelo. En aquel, bueno, ¿qué pasa con él? ¿Se me escucha? Sí, es que se tiene que hacer En aquel tiempo, España se basaba en el régimen temporal, en los fueros. Es que a partir de ese momento hubo una revolución liberal centralizadora en contra de los fueros. Y eso llevó a la Primera Guerra Carlista, a la Segunda Guerra Carlista, a la Tercera Guerra Carlista, a la Guerra Civil. Y después hubo un intento de uniformización de España, que conllevó a que surgieran nacionalismos y después secesionismos, que es los que estamos viendo ahora. Es decir, para que veamos lo que era España y cómo ante esa revolución unificadora, que tampoco lo fue, que el País Vasco y Cataluña tenían su preferencia aparte, aunque vaya la guerra, con Cánovas, ese es el problema de España. O sea, si no entiendes las guerras carlistas, no se entiende España. Pues muchas gracias. A ti. He hecho un placer y espero que os haya escuchado bien. Muchas gracias. Soy de la comarca. ¿Me permite una pregunta?